Anécdota 1. Esto ocurrió cuando tenía 12 años, una edad suficiente para ser consciente de mi entorno y con un buen sentido del peligro. Pero también en esa etapa en la que te atraes a ciertos tipos de personas desagradables. Vivíamos en un vecindario bastante transitado, pero estábamos en una calle sin salida cerca de un bosque, y frente a nuestra casa había un sumidero. Si cruzabas el bosque, llegabas a un pequeño parque comunitario. Una noche de sábado, estaban organizando un pequeño carnaval en el parque. Como no tenía planes con amigos, mi madre me sugirió que fuera a verlo. Ella no era de esas madres que les prohíben a sus hijos salir de noche. Siempre me dejaba hacer lo que quisiera, así que decidí ir. Cruzando el bosque con una linterna, pasé la cerca que daba hacia el parque y vi las luces de los juegos mecánicos. Una rueda de la fortuna, una montaña rusa pequeña. Algunos de estos juegos que giran rápido y, por supuesto, puestos de comida y juegos de carnaval. Era tarde, así que no había mucha gente. También había una gran carpa de circo con rayas rojas y blancas, donde vi algunas personas entrando. Asomé la cabeza y vi 4 filas de espectadores sentados en un pequeño escenario. Había 3 payasos haciendo trucos. Uno iba en un triciclo, otro hacía malabares y el tercero solo bailaba. Entonces, el que bailaba me vio asomarme y se acercó saltando, moviendo su dedo índice como señalándome para que me acercara o subiera al escenario. No estaba seguro de qué quería, pero sabía que no quería hacer ninguna de las dos cosas, así que me alejé. Me encontré con un amigo en uno de los juegos y pasé un rato con él, como media hora aproximadamente. Pronto, el carnaval empezó a cerrar y la gente ya se iba. Me despedí de mi amigo y me dirigí de nuevo hacia el bosque. No me encontraba muy lejos de la cerca cuando lo escuché detrás de mí. Era uno de los payasos, el mismo que antes me había llamado. Me preguntó si quería ver el área trasera de la carpa del circo y algunas cosas interesantes que los invitados no podían ver. Le dije que no rápidamente y entré al bosque, mirando atrás cada pocos segundos para asegurarme de que no me siguiera. Y no lo hizo. El payaso solo se quedó allí parado, mirándome con su sonrisa pintada, lo que hacía todo más perturbador. Pero cuando ya no lo vi, comencé a correr un poco, confiando en que no podría encontrarme. No pensaba contarle a mi madre lo que había sucedido, porque valoraba mucho la libertad que me daba para salir cuando quisiera. Y temía que esto le hiciera cambiar de opinión. El camino por el bosque era de aproximadamente 800 metros. Ya me había recorrido unos 600 cuando lo escuché de nuevo. Esta vez sentí un escalofrío al instante. Me di la vuelta y vi al mismo payaso saliendo de la oscuridad del bosque, iluminado por mi linterna. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le lancé la linterna y salí corriendo hacia mi casa. Lo escuché siguiéndome de cerca hasta que llegué a la calle. Entonces escuché que se detuvo y se empezó a alejar. Cuando llegué a casa, jadeaba como si hubiera corrido un maratón. Mi mamá, por supuesto, se preocupó. Seguía sin querer contarle lo que había pasado, así que mentí y le dije que había trotado todo el camino de regreso. Después de eso, nunca más volví a hablar del tema. Anécdota 2. Tengo 13 años y vivo en un pequeño pueblo con una población aproximada de 130 personas. El verano estaba por terminar y yo tenía un trabajo temporal en un aserradero local. Era un buen trabajo,
Ayudaba a los clientes a cargar madera en sus vehículos. Algo sencillo. Además, me mantenía en forma. Lo mejor era que mi casa estaba solo un par de kilómetros de distancia. Así que caminar al trabajo era parte de mi rutina. Ese día, terminé mi turno cerca de las 9:30 de la noche y empecé a caminar de regreso. La luna apenas comenzaba a iluminar el camino y el sol ya se había ocultado detrás de las colinas. No hay otras casas entre el aserradero y mi hogar. Es una zona muy rural. El camino tiene colinas tan altas que no ves lo que hay del otro lado hasta que llegas a la cima. La carretera es angosta, sin arcén, pero recién pavimentada. Los árboles se alinean uno tras otro y la vegetación es espesa, con algunos senderos de animales que salen hacia la carretera. Los grillos y las ranas suenan como una orquesta. El trayecto normalmente me tomaba 40 minutos. Como lo he hecho tantas veces, suelo escuchar música para entretenerme. Me puse los auriculares, encendí algunas canciones y seguía mi camino. Iba a mitad del camino cuando escuché algo. Una risa aguda y burlona. ¿Qué diablos fue eso?, dije en voz alta. Me quité los auriculares y me detuve. Pensé que quizás era parte de la música, pero no encajaba. Me quedé quieto, esperando escuchar el sonido otra vez. Sin embargo, el croar de las ranas era tan fuerte que ni un grito se habría escuchado. Al final, no le di más importancia y seguí caminando. Al día siguiente, empecé mi turno a las 2 de la tarde, así que salí desde casa como a la 1:15. Nada fuera de lo normal. Era un día hermoso. Como siempre, miraba al suelo y pateaba las piedras que encontraba en el camino. Hacer que saltaran sobre el pavimento fresco era extrañamente satisfactorio. Pateé una piedra y esta rebotó hasta detenerse junto a algo extraño en la tierra, al borde de la carretera. Era una pelota roja brillante. La recogí y al apretarlo un poco, chirrió. Inmediatamente supe lo que era: una nariz de payaso. ¿Qué hace esto aquí?, murmuré. Decidí llevármela para mostrársela a mis compañeros de trabajo. Incluso me la puse y la apreté para que sonara, lo que me provocó algunas risas. El día transcurrió con normalidad, y alrededor de las 9:30 de la noche, marqué mi salida y empecé mi largo camino a casa. Había olvidado mis auriculares, así que ahora no podía escuchar música. Mientras caminaba, distinguí una silueta a unos 150 metros de distancia, en medio de la carretera. Parecía un venado, pero era difícil distinguirlo por la niebla y la luz de la luna detrás del animal. Cuando estuve a unos 100 metros, debió asustarse, porque vi su contorno moverse rápidamente hacia el bosque. Pasé por el lugar donde el animal había desaparecido entre los árboles. De pronto, escuché pasos a unos 20 metros detrás de mí. Me pareció extraño, porque los venados nunca regresan al camino después de huir. Antes de que pudiera voltear, una voz me dijo: «Hola». Me giré y vi un payaso parado en medio de la carretera, con las manos detrás de la espalda. Llevaba un traje holgado de payaso, pero estaba tan sucio que los colores se habían convertido en manchas. Su maquillaje chorreaba por el rostro y sus ojos eran completamente negros. Inclinó la cabeza y dijo: «Tienes algo mío. Necesito que me lo devuelvas». Soltó una risita después de hablar. Yo no tengo nada tuyo», balbuceé, retrocediendo lentamente. Mi casa todavía estaba a un cuarto de kilómetro de distancia. Entonces la situación pasó de extraña a aterradora. «Bueno, si no tienes mi nariz, entonces necesitaré la tuya». Sacó algo detrás de su espalda, y no voy a mentir, parecía un machete. Di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas por el centro de la carretera. Escuché sus pies descalzos golpeando el asfalto detrás de mí. No me atreví a mirar porque podía hacerme más lento. El sonido de lo que parecían 2 machetes arrastrándose por el pavimento me heló la sangre. Aunque estaba en buena forma, podía escuchar sus pasos acercándose.
Incluso soltó otra risita, lo que hizo que mi adrenalina se disparara aún más. Mis pulmones ardían. Estaba a punto de llegar a la cima de una colina cuando sentí que estaba justo detrás de mí, casi tocándome. Y entonces, de la nada, un camión apareció en lo alto de la colina, sus faros iluminándome por completo. Agité los brazos desesperadamente y el conductor se detuvo. Me giré rápidamente y no había nadie. El payaso había desaparecido. Le conté al hombre del camión lo que había sucedido y este llamó a la policía. Nunca más volví a hacer ese camino a pie. No tengo idea de cómo llegó ese payaso hasta ahí o por qué me estaba esperando. Nunca he visto vehículos estacionados en esa zona, ni hay otras casas a metros en la redonda. Esta fue mi peor pesadilla hecha realidad. Ahora que me he enterado de que esto está pasando a más personas, aquellos payasos que se esconden en los bosques y acechan a la gente, podrá ser una secta, un grupo de payasos siniestros con un objetivo de, simplemente, aterrorizar a la gente. La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que nunca más podré caminar de noche ni volver a ver a los payasos de la misma manera. Anécdota 3. Hasta los 14 años siempre tuve miedo a los payasos. Desde que conocí a uno por primera vez, a los 5, en una feria del condado. Era una fría noche del martes en noviembre, durante las vacaciones escolares. Mis padres estaban de viaje y mi hermana y mi hermano habían salido. Un amigo, al que llamaré Marco, quiso venir a mi casa para que pudiéramos ir juntos a la feria, que estaba a unas cuadras de casa. Caminamos hasta la feria, que estaba instalada en un gran estacionamiento vacío. Paseamos un rato y jugamos algunos juegos del carnaval. Entonces nos topamos con un payaso. No hablaba, solo sonreía y saltaba y hacía gestos tontos con las manos. Parecía más un mimo que un payaso. Y, poco a poco, se acercaba más a nosotros. Marco y yo nos reíamos. Marco incluso le dio una palmada en el hombro y luego nos alejamos. Eso fue raro, le dije a Marco. Fue más espeluznante que raro, respondió él. Íbamos de regreso a casa, caminando por las calles tranquilas del vecindario, cuando de pronto escuchamos algo detrás de nosotros. Unos pasos. Nos giramos, pero no vimos a nadie. Esto siguió pasando durante varios minutos. Marco dijo que estaba asustado y que se iría a su casa, pero lo convencí a quedarse conmigo en la mía. La verdad, yo también tenía miedo. Estábamos seguros de que alguien nos seguía. Llegamos al frente de mi casa. Saqué mi llavero del bolsillo y, en la oscuridad, busqué la llave correcta entre las 3 que tenía. En eso, Marco dio un codazo para que mirara. Había un payaso escondido en los arbustos de la casa de lado, mirándonos fijamente. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, salió de los arbustos y comenzó a caminar hacia nosotros. Empecé a entrar en pánico, probando cada una de las llaves hasta que, por fin, la puerta se abrió. Entramos de un salto y cerramos de golpe. Llamé de inmediato a mis padres, quienes nos dijeron que tomáramos algo para defendernos y que nos escondiéramos arriba. Subimos a la habitación de mi hermano pequeño y miramos por la ventana. El payaso estaba parado en el camino de entrada, mirando hacia la ventana como si nos estuviera esperando. Bajé las persianas y nos agachamos, respirando agitados y asustados. A los 10 minutos ya no estaba. Supongo que se rindió, o al menos eso creímos. Por lo que sabíamos, podía estar escondido en alguna parte de la propiedad toda la noche. Solo me alegraba de que hubiéramos llegado a casa a tiempo.
Últimamente en las noticias ha habido un informe de payasos atrayendo a niños hacia el bosque. Yo fui uno de los primeros en experimentarlo y fue absolutamente aterrador. Si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Y cuéntame, ¿le tienes miedo a los payasos?